Bueno, arrancamos porque ahí dice, se está grabando la llamada. Bueno, si yo estoy en un bar, le decía a los chicos, porque mi hijo justo tiene una actividad acá, le cambiaron el horario, estoy con el celular en modo teléfono para hablar, y bueno, y con la compu. Si llega a escuchar, o no, a escuchar mal porque hay música en el bar o qué, bueno, me avisan, ¿sí? Arranco con algo que quedó pendiente de hace 2 clases para que no se pierdan, que está lindo, sobre el tema de crisis epiléptica, estatus, que era este video. Esperen que bajo esto. Ahí está. Bueno, yo les voy contando y díganme si se ve, si no se ve. Este paciente, bueno, ya viene de larga data, tenía una derivación ventriculoperitoneal, se infectó, bueno, tuvieron que cambiársela. El tema es que estaba con unos movimientos en el miembro inferior derecho, creo que el superior también, que nos interconsultaban para ver si eran crisis o no, porque era demasiado persistentes. Bueno, eh, el tema es que, bueno, ahora van a ver el movimiento y esto es justo el electro que estamos haciendo, pusimos la mesita ahí adelante para terminar haciendo una especie de video electroencefalografía casera, por decirlo de una manera. Bueno, ahí arranca, ¿ven ese movimiento? Eh, a ver, técnicamente el movimiento, para un segundito, eh, parecería como un temblor, pero muy de baja frecuencia, porque mioclonías son contracciones súbitas de un músculo agonista, ¿no? No de agonista y antagonista. Y fíjense que el pie, el dedo sobre todo, va y vuelve, ¿sí? Vuelvo a arrancar. Sí, ven que va y vuelve, además rota un poquito la pierna y hasta se hace como irregular, o sea, en un momento no van al mismo tiempo, ahí mueve la mano un poco, pero ese movimiento no tiene ninguna característica en particular, ¿no? Ahí mueve esta, mueve la otra, ¿sí? Vuelvo al principio. Fíjense los ojos, ahora les voy a decir por qué. Tiene apertura ocular espontánea, abre y cierra, nada en especial, ¿sí? Mientras va moviendo. Y paralelamente el electroencefalograma se ve una actividad lenta, sin nada especial, fíjense. Acá el montaje se llama, bueno, doble banana, es como dos círculos en ambos hemisferios, digamos, ¿no? Se llama así, no importa, para el caso. No estoy viendo acá en detalle como para decirle bien cuál es cada uno, pero lo que sé sobre todo acá es que cuando va así, para arriba y para abajo, o sea, positivo y negativo en dos canales continuos, suele ser por artificio, ¿sí? O sea, esto que estamos viendo acá, este movimiento de baja frecuencia, va siguiendo el movimiento justamente del pie. Fíjense cómo va ocurriendo eso, ¿sí? Sube, baja. O sea, es un artificio del movimiento del pie, ¿sí? Pero en un momento vayan siguiendo la mirada que empieza a fijarse y a converger. Ahí empieza a cambiar un poco el electro, ¿sí? Y fíjense cómo acá este trazado ya es diferente a este otro. Fíjense cómo acá la frecuencia más baja, acá aumenta la frecuencia, es más como una espiga. Casi que si uno quisiera podría hacer una especie acá de punta onda que baja y sube, ¿sí? Fíjense cómo se generaliza y miren cómo la mirada, ¿sí? Queda fija e inclusive convergente, como si tuviese estrabismo convergente hacia adentro. Fíjense cómo se ve demasiado la esclerótica acá, lo blanco, en este ojo, y acá un poquito también, ¿sí? No sé si lo llegan a ver, está con la mirada fija, convergente, ¿sí? El movimiento sigue en el pie, es verdad. Ahí no les puedo decir mucho de movimiento, pero bueno, en este momento, o sea, lo más elocuente de la crisis epiléptica es lo que vemos en la mirada, ¿sí? Y ven cómo se traduce en un trazado ahí sí patológico, ¿sí? De ondas agudas generalizadas, ¿sí? Bueno, para verlo más en detalle tenemos que bajar un poquito la amplitud del electro para ver mejor las ondas, ¿sí? Parecería punta, polipunta y punta onda, generalizadas. Uno a veces, si quiere identificar el foco, si es que se identifica, ve más amplitud en un lugar o en otro. Pero bueno, lo seguimos un poco. Ven cómo empieza de golpe a frenar, vuelve a arrancar, vuelve a frenar la actividad paroxística, empieza a pestañear, empieza a ser un poco más lenta la actividad, que a veces ocurre después de una crisis epiléptica,
¿sí? Ven cómo empieza a ser de menos frecuencia. Ahí ya cierra los ojos, ya no tiene la mirada fija, ¿sí? Y desaparece la actividad paroxística que veíamos antes, ¿sí? A ver, hay, digamos, trabajos, publicaciones para mostrar distintos tipos de patrón de actividad paroxística. Digo por ustedes si bueno, van a tener monitor y quieren verla. Pero bueno, esto es un ejemplo simplemente, no es una clase de estatus no convulsivo, de electrofisiología de estatus no convulsivo, ¿no? Solo a modo de ejemplo. Que la otra vez que en la primera clase, en la clase que vimos esto quedó pendiente y la clase pasada no lo encontré para mostrárselo. ¿Sí? En cómo ya desapareció todo. Bueno. Ay, no, perdón. Perdón. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Lo pudieron ver todos? ¿Están ahí? Sí, sí, estamos acá, Ah, Marcelo, se vio buenísimo, buenísimo. perfecto. Bueno, vamos entonces a la clase de hoy, que era cefaleas, principalmente, obviamente, cefalea en estallido. Bueno, gracias por ahí el pulgar arriba. Bueno, bueno, ¿qué es lo importante de cefaleas? Cuando empecé la concurrencia, los residentes decían, lo más importante siempre es reconocer la urgencia. Después, bueno, uno mira el resto, ¿no? Entonces, las cefaleas, bueno, hay una clasificación, primarias, secundarias. Primaria, digamos, no encontramos nada que lo genere. Y secundarias, bueno, algo urgente o no urgente, ¿sí? Lo importante acá es, digamos, por riesgo de vida, que es lo que llamamos cefalea en estallido, porque una cefalea en estallido es un sangrado intracraniano hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay muchas otras causas que no son sangrado, pero lo importante, lo relevante acá es eventualmente un sangrado. ¿Qué es lo importante en este caso fisiopatológicamente? Básicamente que es un volumen nuevo que aparece en el cráneo, ¿sí? La sangre, en una cavidad con paredes duras, el cráneo, ¿sí? Hueso. Por lo tanto, de golpe de la nada, en menos de un segundo, aumenta mucho la presión en el cráneo. Y eso genera justamente una cefalea súbita, ¿sí? De intensidad de nada a 10 en menos de un segundo. El paciente puede referir, bueno, un 9. O sea, a esta escala uno le dice, bueno, a ver, piensa en el máximo dolor que tuvo alguna vez en su vida, dolor de cabeza o de panza, de lo que sea, un dolor que está retorcido, que no puede hacer nada, bueno, eso si fuese un 10, ¿con cuándo empezó, no? Es muy importante el interrogatorio porque cuando duele mucho la cabeza, la persona de entrada te dice que sea todo sí, 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 el máximo dolor, pero no, es importante empezar a indagar si empezó ya con eso o empezó a doler y cada vez hizo más intenso hasta hacerse muy, muy intenso. Ahora vamos a hablar de las banderas rojas, o sea, que tomar en cuenta si técnicamente no fue un estallido, pero es un dolor nuevo, nunca en su vida tuvo un dolor y se instaló, llegó a 10 en una mañana, bueno, llama la atención, digamos, ¿no? Pero bueno, el concepto de cefalea en estallido es eso, por eso justamente es estallido. Hay traducciones que es, bueno, en trueno, sí, pero es lo mismo en definitiva, ¿está bien? El tema es que es tan en estallido, digamos, tan elocuente, que la persona les puede contar en detalle qué es lo que estaba haciendo en el momento que le explota de dolor la cabeza, ¿sí? Cosas que me han dicho pacientes. Salí de bañarme con la toalla en la cabeza, me senté en el sillón y ahí me estalló el dolor la cabeza. Estaba guardando la comida en la heladera que compré, estaba guardando la verdura en el cajón de verduras y ahí me estalló el dolor de la cabeza. Estaba cocinando, no me acuerdo, sí, algo así, sentí como un martillazo en la cabeza, ¿no? O sea, la persona cuenta al detalle qué es lo que estaba, si indagan, van a ver que es tan traumático que se acuerdan en detalle qué es lo que estaba haciendo, ¿sí? Bueno, hemorragia sonangioidea hasta que se demuestre lo contrario, eventualmente hematoma intraparenquimatoso, ¿sí? Ya hablamos de otra patología como se llama, neurovascular, como una malformación arteriovenosa, ¿sí? Pero eventualmente hay otras causas de sangrado. El hematoma intraparenquimatoso puede ser también por una trombosis de seno venoso, ¿no? Pero los aneurismas a veces, sin llegar a sangrar, pueden generar también una cefalea en estallido, que tal vez duraba menos, ¿sí?
por expansión del aneurisma, trombosis del aneurisma. Eventualmente puede haber un sangrado que se suele decir en babeo, o sea, sangra un poquitito nada más, que bueno, tal vez la explicación sea por irritación de meninges, pero bueno, lo importante de esto es que si no vemos la sangre, no dejar de igualmente estudiarlo al paciente, ¿sí? Pero hay otras causas que no tienen que ver con patología neurovascular. Bueno, ya nombramos la trombosis de seno venoso, pero como etiología muy importante, la meningoencefalitis, ¿sí? Está descrito también, o sea, no es lo habitual, obviamente, que genere cefalea en estallido, pero bueno, si no encontramos, igual, bueno, cuando vamos a hacer la punción lumbar, para ver eventualmente la hemorragia sonoidea, bueno, vamos a mandar a citológico, físico-químico y bueno, eventualmente vendrá patológico. Pero es importante tenerlo presente porque si vemos la celularidad aumentada en el líquido cefalorraquídeo, uno puede pensar, bueno, si tuvo un sangrado, también va a tener leucocitos elevados, pero, bueno, obviamente si tuvo fiebre orienta más el diagnóstico, pero bueno, si no tuvo fiebre o no fue registrado que si no veamos nada de matíes y está aumentada las células, saber que puede ser un cuadro infeccioso también, ¿sí? Infarto en la hipófisis, que se lo nombra en general como apoplejía pituitaria. Otra causa también que está descrito que puede generar es disección de las arterias cerebrales, o sea, tanto carótida como vertebral, o sea, tener en cuenta el contexto del paciente, la epidemiología, si tuvo latigazo cervical por caída de altura, por accidente, bueno, en auto, en vía pública, tiempo antes, bueno, o sea, primero vamos a ir a buscar el sangrado, ¿no? Obviamente, y si no lo encontramos, bueno, empezar a indagar otras causas, ¿está bien? Vasoespasmos, etcétera. Está descrito hasta sinusitis esfenoidal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que va a ser la última etiología que vamos a pensar, ¿no? Antes vamos a buscar alguna otra de estas, ¿está bien? Perdón. ¿Se ve bien o lo pongo así, si no mejor? Ahí está, ahí se ve mejor. Bueno, respecto al diagnóstico, ¿qué hacemos con un paciente con cefalea en estallido? Bueno, obviamente la anamnesis, interrogatorio, si se puede al paciente, si no a los familiares. Me acuerdo de una guardia, una chica que entró con deterioro del nivel de conciencia, no se la podía interrogar, salimos a lo mejor con familiares y dijo, le preguntábamos algo que haya dicho, se quejó algo así, se empezó a quejar de dolor de cabeza y después perdió la conciencia. Bueno, fuimos a buscar y tenía efectivamente un sangrado intracraniano, ¿sí? Bueno, más allá de, bueno, obviamente el ABC, como cualquier paciente, lo primero, lo perentorio es la tomografía, ¿sí? La verdad es que, bueno, uno pone resonancia porque uno hace una neuroimagen. Si justo se rompió el tomógrafo y tiene un resonador, bueno, le hacemos resonancia, pero con la tomografía alcanza y sobra para ver un sangrado, porque en las guardias hay tomógrafos y no siempre hay resonadores, ¿no? Y en la tomografía, bueno, cuando la vamos a mirar, vamos a observar, obviamente, el parénquima, si vemos a una hiperintensidad, pero mirar bien en detalle todos los espacios, ¿sí? A nivel ventricular, en general vamos a ver un sangrado, si hay un volcado ventricular de un sangrado intraparenquimatoso, ¿no? Pero mirar bien en detalle, digamos, todos los surcos, para ver todos los espacios subaracnoideas, las cisternas, porque a veces son muy, muy sutiles, muy pequeños, y no desestimar, a veces las tomografías no tienen muy buena calidad, y bueno, ante la duda, bueno, uno ve el contexto, ¿no? Tener presente en los deportistas, por golpes, suelen haber, no con mucha frecuencia, pero bueno, sangrados perimesencefálicos, en cisterna perimesencefálica, ¿sí? Además de todos los surcos en donde vemos el espacio subaracnoideo, ¿sí? La gran cuestión, si la tomografía es negativa, no vemos nada, descartamos el sangrado, es muy importante tener en cuenta que no, porque como dijimos antes, el sangrado puede ser muy pequeño, lo que se suele llamar un babeo del aneurisma, por ejemplo, o si el tomógrafo no es de excelente calidad, bueno, más todavía no lo descartamos. Entonces vamos a ir a buscar la sangre al espacio subaracnoideo. La verdad que en el parénquima es raro que no lo veamos, ¿sí? Yo sé que a ustedes les puede haber pasado en un accidente cerebrovascular, capaz, sobre todo
algo ya más crónico, que en la tomografía no vemos nada de sangrado, y en la resonancia aparece en el informe o lo ven, restos de hemosiderina. Bueno, los restos hemáticos se pueden ver después de mucho tiempo en la resonancia, y en la tomografía no verse nada, pero el sangrado agudo en la tomografía se tiene que ver, ¿sí? ¿Qué pasa? Si no lo vemos, sí, tal vez descartamos el sangrado parenquimatoso, pero no descartamos la hemorragia subaracnoidea. Por eso hay que ir a buscarla al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Por eso hay que hacer una punción lumbar, ¿sí? Muy importante cuándo hacerla. Si la cefalea empezó hace 1 hora, no tiene sentido hacer la punción lumbar. Si quieren pincharlo más de una vez, bueno, háganla. Si viene positivo, listo, ya tienen el diagnóstico, pero si viene negativo, no lo descartan en lo más mínimo, porque la sangre por el espacio subaracnoideo no circula como en la sangre. Entonces, a nivel encefálico, o sea, piensen ustedes, pues están punzando a nivel lumbar. Hasta que llega la sangre pueden pasar horas, ¿sí? Por eso se espera por lo menos 6 horas para hacer una punción lumbar, se lo deja en observación al paciente y recién ahí lo hacemos. Hay algunos que sugieren hasta 12 horas esperar, ¿sí? Sobre todo si ustedes tienen mucha sospecha que tiene una hemorragia subaracnoidea, a las 6 horas le hacen la PL, no encuentran nada relativo a sangre. Si quieren se lo pueden repetir 6 horas después y a lo mejor puedan encontrar algo, ¿sí? Sangre, bueno, pueden ser hasta hematíes crenados, ¿sí? Santocromía, bueno, cualquier rasgo que hable de sangrado, ¿no? Eventualmente, más todavía, si tuvo la cefalea en estallido un día antes, unos días antes, y recién después fue a la guardia porque no tenía mucha alerta al paciente, y cuando llegó un familiar que entiende algo mal, le dijo, ¿cómo? ¿Te explotó dolor de cabeza? No, vamos a la guardia aunque fue hace 3 días. Bueno, le podemos hacer una peli y podemos llegar a ver si tuvo un sangrado importante, algunos restos hemáticos, ¿sí? O sea, una punción lumbar y un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿sí? Salvo que tenga hipertensión, bueno, ahí ya lo vemos de otra manera. Algo muy, muy, muy importante es esto de tomar 3 tubos. ¿Por qué? Porque ustedes ya, bueno, habrán hecho punciones lumbares, se entienden lo que es la punción traumática, ¿sí? Si, digamos, si vemos sangre en un tubo, no sabemos si fue por el procedimiento, porque efectivamente tiene hemorragia subaracnoidea. Más allá de que la centrifugación divide bastante las aguas, es de buena práctica tomar 3 o hasta 4 tubos, a veces se describe, porque si es por el traumatismo, por la punción, ya el segundo tubo vamos a ver menos cantidad de sangre, y el tercero prácticamente no tenemos que ver nada, y más todavía en un cuarto tubo eventualmente. En cambio, si tiene hemorragia subaracnoidea, lo vamos a seguir viendo en todos los tubos, ¿sí? Por eso tomar siempre por lo menos 3 tubos, y si no 4 también, ¿está bien? Bueno, esto que decíamos antes, que es lo que podemos llegar a ver. Y bueno, ¿qué pasa si el líquido cefalorraquídeo sigue dando negativo? ¿Descartamos el sangrado? Otra vez no. Por esto que decíamos, a lo mejor es un babeo y no llega a haber suficiente cantidad de sangre en el líquido cefalorraquídeo para tener un rédito en la punción lumbar, ¿sí? Bueno, uno va, como todo paciente, yendo de más peor a mejor o de más a menos, o sea, no es que lo vamos a dejar de por vida internado al paciente hasta que haga el sangrado y lo registremos, pero es de buena práctica. Si ustedes tienen alta sospecha de que tuvo un sangrado y no encuentran otra causa, eventualmente ir a buscar el motivo de la causa. No sé si es la otra diapositiva. Hacerle un estudio de vasos de cuello para ir a buscar, bueno, aquello que eventualmente le pueda generar el sangrado. Hacer una angiotomografía, angioresonancia, eventualmente una angiografía digital, ¿sí? Bueno, Doppler de vasos de cuello, en el caso de disección, bueno, colabora además con otros diagnósticos, ¿sí? Cultivo de líquido cefalorraquídeo, eventualmente para descartar otras causas, ¿no? Pero a lo que respecta a lo más grave, lo que es un sangrado, tener presente, si tenemos la posibilidad en donde estamos, de dejarlo internado, bueno, y convencemos a los neurocirujanos de hacerle la angiografía, o bueno, mínimamente hacer una angiotomografía o una angioresonancia, ¿sí? Si lo podemos hacer, hagámoslo, y bueno, por lo menos, bueno, nos quedamos tranquilos. Pudo haber sido, bueno, un episodio más, hay cefaleas en estallido asociado al ejercicio,
Bueno, como detalle anecdótico, me acuerdo de una guardia, un paciente que nos decía, bueno, ahora cuando viene mi esposa, por favor no le digan en dónde estaba, porque la cefalea de estallido la tuvo en un hotel de alojamiento. Como era, no aclaremos que oscurece, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta respecto entonces a cefalea en estallido en general? O sea, el tema del interrogatorio muy importante. Y cómo detectarlo, bueno, tomografía, y si sabemos en la sangre de la tomografía, bueno, listo, no hace falta hacer una punción lumbar. Hay causas de sangrado, el líquido cefalorraquídeo, no aneurismáticas, ¿no? Pero no van a ser con cefalea en estallido, o sea, una encefalitis herpética, por ejemplo, puede generar por el proceso inflamatorio, extravasación de sangre en el líquido cefalorraquídeo, pero ese paciente no va a tener una cefalea en estallido, va a tener cefalea eventualmente, como bueno, cualquier meningoencefalitis, pero no va a ser en estallido, ¿sí? Pero bueno, eventualmente la punción lumbar, por lo menos 6 horas después del inicio de la cefalea en estallido, y tomar por lo menos 3 tubos, ¿sí? O 3 tubos, digamos, si queremos decirlo directamente, ¿está bien? Y eventualmente, si está alta la sospecha y todo dio negativo, hacerle un estudio de vasos de cuello para ir a buscar eventualmente la causa que genere el sangrado. Tener presente, a ver, son cosas muy poco frecuentes, no está acá, pero bueno, existen aneurismas en la vasculatura de la médula ósea. La verdad que es rarísimo, muy poco frecuente, pero bueno, es algo que puede surgir en el planteo, digamos, diagnóstico etiológico con los neurocirujanos. Bueno, otras cefaleas urgentes también, pero que no necesariamente van a iniciar con el estallido, ¿no? No va a ser con un inicio súbito, pero que igualmente lo vamos a tomar como banderas rojas para ir a buscar alguna etiología importante. Y bueno, obviamente, esto como, digamos, ya es un criterio médico, cualquier cosa, síntoma nuevo, bueno, sugiere que algo puede haber, ¿no? En el caso de cefalea, si la persona nunca tuvo dolor de cabeza y hace 2 meses que está con dolor todos los días, bueno, puede ser que tenga estrés y justo dicen, sí, no sé, me estoy por casar o me divorcié, bueno, digo, qué sé yo, tienen que recibirse, está con finales, bueno, puede ser que el estrés lo genere, ¿sí? Pero bueno, no deja de ser una bandera roja y siempre conviene hacer de más que de menos, ¿sí? El paciente con cefalea crónica tiene derecho también a tener otros motivos. Esa paciente que les conté, que dijo que salió de bañarse, se sentó en el sillón, es una chica que había pasado por 3 guardias antes y bueno, ya vino al consultorio porque no le dieron bolilla, se seguía con la cefalea, porque ya tenía cefalea crónica. Pero ¿qué pasa? Era una cefalea, ya no me acuerdo, pero póngale que era holocraniana, o sea, toda la cabeza o occipital, y en este caso era distinta porque, a ver, ¿qué es distinto? O sea, si usted le pregunta a un paciente que tiene mucho dolor, o sea, la misma cefalea de siempre, si ustedes le preguntan así de la nada, ¿es diferente a la habitual? Y les va a decir siempre que sí, porque capaz que nunca tuvo tanto dolor. Cuando hablamos de diferente, en realidad nos referimos principalmente a la localización, ¿sí? En este caso la chica tenía cefalea holocraniana y ahora digamos, pasó a ser, digamos, este episodio, cefalea en estallido, era hemicránea, ¿sí? No me acuerdo ahora de qué lado, y bueno, tenía un sangrado a nivel temporal, ahora no me acuerdo muy bien en detalle, ¿sí? Otra, digamos, son las características de la cefalea, a lo que sugiere, no es, o sea, digamos, no es exclusivo, ¿no? de los aneurismas tener cefalea pulsátil, ¿no? Y no necesariamente también una cefalea pulsátil implica un aneurisma, ¿está bien? Pero bueno, sobre todo si cambió la forma, o si nunca tuvo dolor y empezó con una cefalea pulsátil, o si siempre tuvo un dolor más bien sordo o en puntada, y de golpe empezó a tener un dolor en mi cráneo pulsátil, bueno, es una bandera roja. Y conviene hacerle de urgencia algún estudio de vasculatura, ¿sí? Además de tomografía, angiotomo o angioreso si tenemos la posibilidad. Si esa cefalea se incrementa con maniobras que pueden aumentar la presión intercraniana, como hacer algún esfuerzo, ir al baño, defecar, por ejemplo, o bueno, cuando se agacha para atarse los cordones, si ahí aumenta la cefalea, bueno, es un signo que puede sugerir la presencia de una malformación más como un aneurisma, por ejemplo, ¿sí?
Después, bueno, obviamente, si está asociado a otros síntomas clínicos, algún foco neurológico, bueno, desde ya obviamente, o eventualmente fiebre, ¿no? Que sugiere algo infeccioso, ¿sí? El tema de la intensidad, bueno, por esto que le contaba antes, lo puse entre paréntesis. A ver, si la persona les dice que tiene cefalea crónica, pero que siempre es leve y de hace una semana es muy intensa y no calma, y la verdad es que llama la atención, o sea, siempre es mejor hacer de más que de menos, ¿sí? O sea, tiene derecho a tener una meningitis ese paciente también, por ejemplo, ¿está bien? Así que bueno, tener presente esto, ¿no? La localización, las características, algo asociado eventualmente, digamos, respecto a cosas que antes no las tenía, ¿no? Obviamente que salen a su cefalea habitual, ¿está bien? Por eso es importante el interrogatorio. El paciente en el momento del dolor, o sea, como cualquiera de nosotros que le duele mucho, no puede pensar muchas. A veces es muy difícil el interrogatorio, pero bueno, cuanto más podamos recabar de información, mejor, ¿sí? Bueno, ya después esto es resto de una clase de cefaleas, o sea, para saber, digamos, otras causas que pueden tener, no hacia la urgencia, ya, bueno, lo van a pasar en la guardia a la parte común, digamos, pero bueno. El tema, bueno, si hay sospecha de, digamos, de trombosis, tener presente, en mujeres embarazadas, mujeres con anticonceptivos, con abortos espontáneos, bueno, sospechar. El tema de estudio, o sea, resonancia en embarazadas, a ver, en teoría, o sea, no habría ningún problema, es campo magnético, pero bueno, la verdad que los tienen que convencer a los técnicos que dentro de los primeros 3 meses lo pongan en el resonador. La verdad es que si hay altas sospechas, y bueno, es peor, digamos, que la mujer se muera, queda con secuelas y no pueda atender al bebé por una trombosis de seno venoso a una eventual malformación, un problema, una teratogenia que pueda generar, no sabríamos cómo explicarlo, el campo magnético, ¿no? O sea, no debería haber ningún problema, pero bueno, cuando no es urgente a veces esperamos 3 meses, pero en este caso háganle si tienen la posibilidad una resonancia, angioresonancia, y cuando piden angioresonancia de vasos intracranianos, recuerden de aclarar con tiempos venosos, ¿sí? Porque si no, o sea, por default, como se suele decir, le van a hacer arterial solamente, salvo que justo tengan protocolizado que hagan también en ese lugar tiempos venosos cuando hablan de intracraniano, pero en general lo tienen que aclarar, ¿sí? Angio cerebral o angio de vasos intracranianos con tiempos venosos, ¿sí? Bueno, después de las cefaleas en general, bueno, esto que le decía, hay la mnemotécnica Alicia de la aparición súbita e insidiosa, lo que hablábamos de la localización, la cronología, si es crónica o no, digamos, es aguda, si hay otros signos concomitantes, el tema de la intensidad, la escala, y bueno, si hay atenuantes, ¿no? Si la persona se relaja, descansa y se le va el dolor, a ver, en esto, por ejemplo, podemos poner como ejemplo, para la redundancia, la cefalea pospunción lumbar, ¿sí? Que la persona en decúbito dorsal, o sea, decúbito, sí, horizontal, perdón, dorsal o ventral, o sea, estando acostado, no le duele, y en el momento de sentarse, ahí le aparece el dolor, ¿sí? Es muy intenso, ¿está bien? Bueno. Cefalea tensional más occipital, irradiada eventualmente al resto, a veces se envincha. Me acuerdo un paciente que decía, bueno, me duele todos los días, menos cuando voy al gimnasio, ese me da el dolor, ¿no? Y era bien tensional, ¿no? Después está, bueno, no vamos a sacar el tema de la nomenclatura de migraña, históricamente se le decía una migraña pulsátil, hoy en día migraña se le dice en realidad al paciente con cefalea muy intensa, además de un día de evolución, bueno, no viene al caso. El detalle nada más de que hay neuralgias que se llaman trigeminales, ¿no? Porque hay compromiso, sobre todo autonómico, del nervio trigémino, o sea que se acompañan de lagrimeo, o sea, de pífora, ojo rojo eventualmente, ¿sí? Ahora vuelvo a esta. Una que puede recibir ustedes tal vez en la guardia, que puede confundir una cefalea muy, muy intensa que va apareciendo por épocas, es la cefalea de Horton o en clúster o en racimos, lo conoce de cualquier manera, que es un tipo de cefalea trigeminal autonómica que es más frecuente en hombres, no descarta si es en mujer, pero lo va a encontrar más frecuente en hombres, es más frecuente de aparición nocturna y aparece por épocas, por periodos, durante un mes, pónganle, puede ser,
algunas semanas en general, y tiene casi todos los días cefalea a la noche, es periocular acompañada de síntomas autonómicos como epífora, ojo rojo, o sea, inyección conjuntival, que dura unas horas, ¿sí? Y lo particular que tiene esta cefalea es que calma con oxigenoterapia, ¿sí? Le ponen el oxígeno y suele remitir, ¿sí? Si no, eventualmente se termina indicando en general triptanes, ¿sí? Somatriptán, naratriptán, responden bastante mejor a esos analgésicos que a otros, ¿sí? La neuralgia del trigémino, solo como detalle, así para tener en cuenta, es un tipo de dolor que se llama neurítico, digamos, en el cual es un dolor, se lo llama fulgurante, ¿sí? O sea, es como un fogonazo, como una electricidad, y después queda una molestia, ¿sí? Se suele manifestar así el dolor. Cuando es un dolor sordo de todo un día, con la misma intensidad, es menos probable que sea neuralgia del trigémino. O sea, son episodios de ese tipo de dolor, y que se suele disparar por estímulos extensos, mecánicos como cepillarse los dientes, o físicos como frío, calor, o sea, comerse un helado, un cubito de hielo, tomar algo muy frío, o una bebida muy caliente, por ejemplo, ¿sí? Como ejemplos de estímulos que lo disparan. Y suelen responder, como todos los dolores neuríticos, neuropáticos, a antiepilépticos, en este caso un trigémino, el que históricamente se usa es la carbamazepina, pero se pueden usar otros también, ¿sí? Hay algunos que terminan en opioides, pero bueno, todo eso ya es tratamiento más crónico, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta de cefaleas? No, ¿sabes qué, Marcelo? Una duda. En el Sí, caso de la embarazada del primer trimestre, sí. ¿no sería más limitante el contraste el gadolinio que la radiación magnética, que no está, que el campo To- magnético que no está to- aprobado como teratogénico? Totalmente de acuerdo. Tener presente que para hacer angioresonancia no hace falta contraste, ¿no? O sea, el mismo resonador, o sea, construye la imagen a partir de elementos en movimiento, ¿sí? Como lo único que se mueve en el cerebro es la sangre, sabemos que tenemos un gusano, bueno, no, existe pavo, pero bueno, lo único que se mueve es la sangre, construye la imagen de los vasos a partir de eso. Por eso un cavernoma que no tiene, o sea, desde de bajo flujo, no tiene casi movimiento de sangre, no se suele ver en una angioresonancia, ¿no? Entonces, bueno, por eso la importancia de utilizar ese método, porque no necesitamos contraste para poder ver, por ejemplo, una trombosis de seno venoso, ¿no? Ah, ok, Eh, ok. Yo tenía el concepto de que en el tiempo venoso sí era necesario contraste, No, no así en se, el puede, se arterial. pueden hacer, sí, angioresonancias con gadolinios si hay dudas. Obviamente ya, bueno, el contraste, ahí ya vemos la imagen que forma el contraste, ¿no? Pero la angioresonancia sí, arterial o venosa, no requiere contraste, no requiere gadolinio. Bárbaro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Así, bueno, aprovechamos y había quedado de otra clase pendiente el tema de fondo de ojos, ¿sí? Tenía una clase ahí armada. Algunos tips, algunas cuestiones de cómo se ve para que después saber qué ir a buscar, ¿está bien? Bueno, el fondo de ojos se puede hacer de muchas maneras, lo habitual es con el oftalmoscopio, ¿sí? Oftalmoscopia directa. Eh, Arranquen entrenando con dilatador de pupila, pero es de buena práctica entrenarse también sin dilatación, ¿está bien? Si no tienen la posibilidad de hacerlo porque no tienen el fármaco dilatador, o el paciente tiene glaucoma, o cualquier eventualidad, bueno, poder entrenarse también a hacer fondo de ojo sin dilatación, ¿está bien? Bueno, esta foto no se ve muy bien, así que vamos a la otra. Bueno, ¿qué es lo importante? Bueno, hay dos grandes lugares para observar. En realidad lo que nos importa es la pupila, la papila, perdón, la papila. Lo otro a tener en cuenta es la fobia, que ¿se acuerdan? Es el punto de máxima o esa visual. Es por donde miramos, básicamente. Podemos sacar todo el resto de la retina, pero si esto está indemne, vamos a ver bastante bien porque es en donde enfocamos. Con todo el resto tenemos lo que es la visión periférica. ¿Está bien? Y bueno, las papilas ópticas están en el borde nasal. Esto está puesto a propósito, ¿sí? En espejo,
para ver, o sea, imaginen, acá está la nariz, ¿está bien? Acá vamos a ver las papilas en cada uno de los ojos, ¿está bien? ¿Y qué es lo que observamos, o sea, para poder o sea, cómo hacemos para encontrar la papila? Bueno, hay, digamos, formas de poder ver porque vieron que el oftalmoscopio tiene una ruedita que le va dando graduación al aumento. Una forma, digamos, de arrancar es mirarse primero los pelitos de la mano, ¿sí? Mirarse la mano. Bueno, las mujeres que se depilaron, o sea, mirar el vello, mirar las uñas eventualmente, e ir a una distancia como la que estaríamos, digamos, frente a un ojo, o sea, cerquita, digamos, ir moviendo la ruedita hasta que hacemos bien foco, vemos nítidamente lo que queremos ver, el relieve, los pelitos, o sea, el vello, las uñas. Ahí en teoría podríamos estar mirando bien, haciendo foco en la retina, ¿no? Eventualmente tenemos que ajustar un grado para un lado, para el otro, bueno, para poder hacer foco, ¿está bien? Podemos tener suerte y entrar a ver las papilas, pero si no, lo que podemos ver son estos vasos. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Estos vasos gruesos que se ven para arriba, para abajo, o sea, dos ramas, una superior y otra inferior, que se van ramificando, en realidad no son arterias, sino que son venas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Vena temporal inferior, vena temporal superior. ¿Y por qué es importante esto? Porque una cosa que observamos en acá son las pulsaciones, ¿sí? Hablamos de latido venoso, ¿está bien? A diferencia de lo que uno imaginaría, que en general cuando vemos un vaso sanguíneo que vemos pulsando, o sea, moviéndose, o aumentando, lo que sea, que uno entiende que eso es una arteria, en la retina es al revés, ¿sí? Y bueno, eso es uno de los signos para saber para sospechar o descartar eventualmente edema de papila, porque si podemos ver el pulso venoso, es muy poco probable que tenga edema porque no hay algo que esté borroneando. O sea, si no vemos el pulso venoso y vemos otros signos, bueno, ese edema está borroneando la imagen y no nos permite ver ese pulso venoso. ¿Está bien? Perdón. Bueno, acá vemos más en detalle la papila. También se llama disco óptico porque ven que es como algo, digamos, circular o sea, esférico, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos acá? Bueno, ven que los vasos sanguíneos, digamos, están más orientados en la mitad nasal, ¿no? Esto es nasal, fíjense en la anterior, ¿está bien? Acá no está muy bien graficado, pero están más del lado nasal los vasos, ¿sí? El lado temporal no tanto. Por eso, para definir si el borde de la papila está borroneado o no, lo que vemos es el borde temporal, no el borde nasal. De hecho, ven que el borde temporal acá se ve muy bien, muy nítido comparado con el resto de la retina. En cambio, el nasal no se ve tan nítido, ¿sí? Si comparamos un borde con el otro. Por eso, la definición de borde nítido o no es por la visión de la mitad temporal, siempre. ¿Está bien? Bueno. Lo otro que se observa, si uno quiere mirar más en detalle, ya son, bueno, cuestiones que, bueno, si tienen tiempo, lo quieren ver, o sea, está bueno mirarlo, bueno, que es la excavación, ¿sí? ¿Qué es la excavación? Bueno, es esto, las papilas, bueno, no lo comentamos antes, pero bueno, entendemos que es el punto ciego justamente porque es por donde salen las fibras del nervio óptico y entran y salen los vasos sanguíneos, ¿sí? Hay una pequeña induración, ¿sí? Como un pequeño pocito, por decir una manera, que eso es la excavación papilar, ¿está bien? Tiene un diámetro, ¿sí? Es, digamos, más o menos un 25% respecto al diámetro de la papila, tiene que tener, fíjense acá la excavación, ¿sí? Acá está un poquito aumentada, pero fíjense cómo acá ocupa seguro más de un 50%. Acá está en un 50, digamos, por ahí, ¿está bien? Pero acá seguro que ya tiene más de un 50, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? En realidad, si podemos ver esto, ¿sí? A ver, el paciente eh, puede tener edema de papila, pero si lo vemos es porque no hay algo que lo esté borroneando y además lo que nos agrega es que esto se forma porque faltan axones acá, o sea, nos está hablando de atrofia, nos está hablando de algo crónico, ¿está bien? Si vemos la excavación aumentada, nos está hablando de una patología crónica del nervio óptico, ¿sí? El nervio óptico, bueno, a ustedes como emergentólogos les interesa más por la hipertensión endocraniana, entender que hay otras causas también, creo que hay otra diapositiva, bueno, ahora llegamos, pero digamos que sería una inflamación, o sea,
El edema de papila es, o sea, el edema, como en cualquier otra parte del cuerpo, ocurre por extravasación de líquido de vasos, que en este caso tendría que ver con hipertensión neuroniana, o por un proceso inflamatorio, ¿está bien? Que también hay liberación, producción de líquido, ¿está bien? Entonces, la neuritis óptica también genera edema de papila. Pero eventualmente, si el paciente tiene esclerosis múltiple o otro motivo para tener, digamos, neuritis y ya de curso crónico, vamos a ver una excavación, ¿está bien? Más, digamos, aumentada, perdón. ¿Sí? Bueno, el tema de los vasos, bueno, no viene al caso acá distinguir todos los vasos sanguíneos, ¿está bien? Lo importante de la distinción entre mitad superior y mitad inferior tiene que ver con lo siguiente. Nosotros tenemos una arteria retiniana, que si se obstruye la arteria, esa arteria irriga a todo el ojo, entonces el síntoma que va a generar va a ser amaurosis, ¿sí? De golpe no ve en un ojo, ¿está bien? En cambio, cuando el infarto es venoso, vemos esto, ¿sí? Como está dividido en dos mitades, póngale acá, bueno, con digamos, angiografía retiniana con fluoresceína, se ve acá el trombo. El infarto es en una mitad de la retina, por eso se dice que tiene un déficit altitudinal, ¿sí? Suele ser más frecuente inferior, pero puede ser superior también, ¿sí? El infarto venoso de la retina, ¿está bien? Y esa es la imagen, ¿sí? Se ve una línea delimitando una parte más pálida, infartada, y otra rojiza con circulación. Bueno. Bueno, de la mácula no vamos a hablar mucho, no hay cosas que aporten a la emergencia. Bueno, tipos de fondo de ojo, a veces se ve digamos, mucho más vascularizada la retina, si el fondo de ojo quiero decir, si la retina es más transparente, más translúcida, está bien, porque vemos todos los vasos de la coroides o escleral, pero bueno, esto es para saber cómo nota de color. Bueno, esto es una foto de edema de papila, ¿sí? Papila sobrelevada, bordes poco definidos, no se ve la excavación, y vemos, fíjense cómo los vasos casi no se ven acá, ¿sí? No sé si lo llegan a ver, pero ven que no se ven bien delimitados los vasos como en este caso, ¿sí? Bueno, esto es lo que hablamos de la atrofia, bueno, la excavación, ¿sí? Bueno, las alteraciones vasculares que hablábamos antes. Y estas otras cosas que se pueden ver en infartos de ramas de la arteria oftálmica, exudados blandos, o sea, el concepto es que se ve más pálido, ¿está bien? El tema es que los límites son más borrosos, porque hay otros exudados que se llaman duros, que bueno, son depósitos lipídicos, bueno, son detalles ya oftalmológicos, ¿está bien? Y después las hemorragias, distintas formas de observar hemorragias, en el humor vítreo, eventualmente entre el humor vítreo y la retina perretiniana, ¿sí? Se dice que es en cuña, este tipo de sangrado. O sabemos algo, ven que tiene un tono más rojizo, violáceo, más oscuro en relación al resto del fondo de ojo, ¿está bien? Y estas son hemorragias en llama o en astilla, si ven que son como llamaradas, ¿está bien? Que se suelen ver en pacientes con hipertensión, diabetes, ¿sí? Como grandes patologías, ¿no? Si bien o sea, en la hipertensión antes vamos a ver otra, endocraniana vamos a ver el edema, ¿está bien? Pero bueno, eventualmente se podría llegar a ver algo de esto, ¿está bien? En el traumatismo ven como ya es más irregular, ven que se ve una zona más pálida, que es la retina desprendida, ¿sí? Pero no tiene un borde claro, horizontal, como en el caso del infarto de retina, ¿está bien? Está bien, desprendimiento de retina. Bueno, fotos de edema de papila, neuritis, y bueno, para saber solo como notas de color, otras patologías infecciosas como citomegalovirus por herpes, retinitis por citomegalo, toxoplasmosis, ¿sí? Tanto compromiso ¿cómo se llama? Digamos, más general, o sea, de coroides, como el de la papila, ¿sí? Papilitis, que se ve más borroneado, o sea, como cualquier proceso inflamatorio, ¿sí? Sin bordes netos, mucho más indefinido, ¿no? Obviamente que, bueno, influye todo el contexto del paciente, ¿sí? Y a veces hace falta la interconsulta con oftalmología para poder definir mejor, ¿no? Obviamente.
Bueno, enfermedad micótica y bueno, otras características de hipertensión, diabetes, está bien, las hemorragias, lo que hablábamos antes. ¿Sí? Neovascularización, bueno, todas cosas que podemos llegar a ver. Bueno, yo les mandé por Anabela, hay otra clase más sobre pupilas. ¿Alguna pregunta, perdón, de fondo de ojo? Gente, Habla ¿alguna ahora, calla pregunta? para siempre. ¿Alguien tiene ¿No? algo para preguntar? ¿Eh? De momento no, Doc. Gracias. Perdón, no escuchaba, estaba con la música en el bar. Este, Ay, Te perdón, hacía se más me... rockero para la música, No, Marcelo. es un bar esto, Yo no fui. Espera, ¿dónde está? Rojo, está en clase de pupilas. Dale. Esperen. Dale. A ver si la abrimos de vuelta. Bueno, todavía no te hice las preguntas de examen, así que no hace falta que les pase ahora el alias. Pero están grabando, ¿no? Pero no dije nada. Bueno, no sé, ¿por qué no quiere abrirse esta presentación? La maldad La cierro y intrínseca la de abro. los Bueno, objetos yo se las mandé, inanimados. o sea, a Anabela, así que se las va a pasar. Ahí está. Bueno. Vemos rápido, tengo todavía 10 minutos para ir a buscar a mi hijo. Así que bueno, el tema de las pupilas, bueno, el tamaño. Tenían elementos para medir, ¿no? Ahí en la guardia, creo que una chica había dicho el otro día, pero bueno, la verdad es que nadie anda midiendo el grosor de la pupila, uno las ve, o sea, miren pupilas, ¿sí? Miren a los ojos a sus parejas, ¿sí? Sean románticos, así ven, se familiarizan ¿cómo se llaman? En el tamaño de las pupilas, ¿sí? Bueno, estos son detalles ya más neurológicos, igual tienen la clase, de situaciones en las cuales puede modificarse con situaciones fisiológicas el diámetro de las pupilas. Bueno, entender el tema de los reflejos fotomotor y consensual, cuando le hacen el reflejo, tratar de tapar en el medio, digamos, entre el nivel del tabique nasal, para que la luz no impacte en el otro ojo, así pueden ver mejor el reflejo consensual. El tema para ver si el déficit es aferente o eferente. Bueno, jueguen con las posibilidades, ¿no? Si ustedes iluminan un ojo y no ven reflejo en ese ojo y tampoco lo ven en el otro ojo, significa que la información no está viajando. Entonces el déficit es eferente en ese ojo, ¿está bien? Y lo confirman porque iluminan el otro ojo y en este ojo no va a haber ningún problema y van a ver también el consensual en porque la información sale de este ojo y llega a este otro, ¿sí? Porque llega por la vía autonómica, ¿está bien? Parasimpática. En cambio, si acá ustedes ven el reflejo, pero no ven el consensual, bueno, la lesión está en el tercer par del otro lado, ¿sí? Lo corroboran con otras, ¿cómo se llama? Otros signos del tercer par, por ejemplo, ¿está bien? Bien. El tema de, bueno, esto es para lo que comentamos la otra clase, no me acuerdo si fue la anterior, bueno, creo sí, la de coma, el tema del síndrome de Horner, la vía simpática, el sistema simpático para generar la midriasis, ¿sí? Todas las estructuras que va atravesando la vía donde podemos encontrar la lesión, ¿sí? Desde el hipotálamo, el tronco encefálico, a nivel, bueno, del tegmento lateral, sobre todo un síndrome que lo genera se llama síndrome de Wallenberg, que es infarto vulvar lateral posterior, ¿sí? Que puede haber compromiso eventualmente de cerebelo por compromiso de la pica, la arteria cerebrosa postero inferior. Por ahí pasan las fibras del sistema, ¿cómo se llama? Simpático y generan, entre otras cosas, síndrome de Horner, ¿sí? A lo largo de la médula espinal, como todo sistema simpático, respeta la división anatómica tóraco-lumbar, por eso va hasta el primer nivel torácico y de ahí sale, ¿sí? Por eso un tumor en el ápice del pulmón puede generar un síndrome de Horner sin compromiso, o sea, generar miosis, ¿está bien?
además de ptosis palpebral. Bueno, el ganglio cervical superior, saber que esa vía asciende por la carótida, una disección carótida puede generar este síndrome, plexo cavernoso, ¿sí? En un momento pasa también, ¿cómo se llama? No, bueno, nada, eso, está bien. El nervio oftálmico, el ganglio de Gasser, etcétera, ¿sí? Bueno, reflejo de acomodación, que tiene que ver cuando seguimos un objeto, la convergencia además de la miosis, pero bueno, en un paciente, bueno, esto lo podemos ver solamente en un paciente con conciencia conservada, ¿no? Nivel y contenido para seguir las indicaciones, ¿está bien? Un detalle, bueno, ahora cuando terminen, hazme acordar de lo que es la apraxia oculomotora. No tiene que ver con pupilas, pero que bueno, algo interesante que aparece en una paciente. Bueno, entender esto, ¿no? Cuando ven algo raro en la pupila o ven midriasis y no la pueden explicar neurológicamente, pregúntenle si lo operaron una vez de cataratas, por ejemplo, sobre todo a una persona mayor, ¿sí? Y bueno, se van a sorprender que es bastante frecuente eso, ¿sí? Bueno, anisocorias, bueno, causas, todo esto esto es de la clase pasada. Lo hago rápido porque, bueno, es algunos detalles nada más, algunos tipos de pupilas en particular. Y respecto a los párpados, bueno, también lo que hablamos antes, es tanto la vía simpática como el tercer par, ¿sí? El orbicular lo cierra y el elevador inervado por estas dos vías, ¿sí? Simpática y parasimpática. Entender que una ptosis palpebral caída del párpado, como cualquier déficit motor, puede venir desde control central, la vía, ¿sí? Periférica, compromiso del axón, compromiso de la mielina, compromiso de la placa neuromuscular, compromiso del músculo, ¿sí? ¿Está bien? Una miopatía también lo podría llegar a generar, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta de pupilas? Bueno, tienen la clase. Ahora yo le paso también a Aldana mi mail para que me puedan escribir. O si no, pídanle, yo autorizo que les pase mi contacto para los que no están en Santoyani. Si no, los que están en Santoyani se acercan, yo soy el jefe, así tengo que estar todos los días, ahí en los consultorios del 11 al 14. Se acepta que vengan con preguntas sin interconsultas. No, bueno, traigan todas las interconsultas que quieran. Esperen que voy, ¿cómo se llama? Saliendo del compartir pantalla. Se aceptan preguntas, no laburo. ¿Eh? Se aceptan preguntas, no laburo. Exactamente. Que no vengan con el ya que estás, el famoso ya que estás. Pero bueno, ustedes sepan que tienen prioridad, o sea, de hecho, tenemos el arreglo en el servicio y las técnicas sobre todo que podemos obviar, o sea, hoy le decía justamente, había un paciente que en la guardia, bueno, con un intento de autolisis, que había que derivarlo que tenía antecedentes de epilepsia y había que derivarlo a un psiquiátrico, y claro, habían escrito los concurrentes, bueno, dentro del plan, digamos, hacer el electroencefalograma y claro, están esperando el electroencefalograma para derivarlo. Bueno, la verdad es que eso aclaramos hoy, o sea, un paciente así, que no hay sospecha de estatus o de que tenga una crisis, no urge el electro, pero justamente las urgencias son los pacientes del shock room y de la terapia intensiva, ¿sí? Así que bueno, pidan electros, obviamente sin problema. Bárbaro. Marcelo, Así que millón bueno. de gracias. No, por favor, Sabemos que disculpen la no, desorganización de las otras clases. Bueno, Muchas gracias, Doc. y bueno, cualquier duda no hay ningún problema en responder. bárbaro. Estamos conectados, yo ya estoy llevando el oftalmoscopio al servicio, lo tengo en la mochila, así que el que Dale. Y si quiera, querés me decís un día, si están los chicos, y vamos y miramos. el que quiera empezar a ver me chifla. Buenísimo. Bueno, Bueno, gente, un gusto. estamos al habla. Marcelo, millón de gracias. No, al contrario, ustedes por Muchas la invitación. gracias. Nos Chao, vemos. chao. Acá estoy, ya volví. Sí, ahí te vi. Estaba esperando que se desconecte Marcelo. Bueno, fue más corto. Qué bien que nos hizo que tenga hijos. Sí. Igual creo que fue lo mejor de las 4.
Sí, sí, dio el mejor cierre. La armó la clase. Esta vez la armó. No, el flaco sabe, me parece que es una cuestión de personalidad. Es como pedirme a mí que sea organizado, que sea sistemático. Es más fuerte que nosotros. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, Anita, Bueno, creo que no hay nada más pendiente o nos queda algo. no, con esto no, nos quedó lo de hemoterapia que no lo pudimos dar. No, Con esto finalizaríamos urgencias clínicas 1, listo. con Yo el igual 99% del cronograma dado. voy a aprovechar el viernes que viene, que no tengo que ir para el hospital. Tengo que resolver dos cosas. Uno, mi control del tema de la poliposis intestinal, porque me lo tenía que hacer el año pasado y nada, lo vengo pateando. ¿No te lo hiciste el año pasado? No, ni el año pasado ni el anteaño, me lo hice antes de entrar al shock. Yo me tengo que hacer anual y ya vengo pateando No, dos. tenía la idea de que te habías hecho. No. Me voy a ver si me puedo gestionar eso. Ponete las pilas porque te vamos a Voy- llevar ahí a hacértelo en el hospital, boludo. Si no. No, está bien, está bien. Y veo, porque me queda por ahí, si puedo ubicar al jefe de hemoterapia del Churruque y ver si lo puedo enganchar. A Bueno, ver qué onda. Y de última lo agregaremos como clase extra en otro módulo. o lo agregamos a urgencia quirúrgica. Exacto. Así que bueno, Anita, a Bueno, descansar. nos vemos, Nos Carlos. vemos. Entonces nos vemos mañana. Nos vemos casi seguro mañana. O sea, te confirmó mi beca y la de Nicole. Estamos inscriptas. Voy y doy mi nombre de una. Hasta donde me dijo, yo le pasé los nombres de las dos, te digo Pero lo último era que era una y te confirmaba si podía otra más. Claro, pero después le tiré, yo me pago la beca y me dice, no, le digo, no, yo quiero que vayan las dos médicas del servicio para que ya te digo qué me puso. Porque no quiero ir de gusto. No, más vale. Para dejarme acordar, ahora estoy buscando porque no me acuerdo el chabón, cómo se llama. Y hablaste ayer. Sí, pero si vos supieras la cantidad... No, yo también. Acá está, Lautaro. Yo le pasé tus datos y el de Nicole y me aceptó los dos. Así que dale tranquila. Bueno, si no, mañana preguntale y vuelves a decir. Dale, yo mañana lo llamo y confirmo. Te mando un mensaje mañana para que te acuerdes. No, ya me lo anoto. ¿Te va a acordar? Sí, Bueno. sí. Dale. Dale, un beso grande. Chau. Chau. Nunca paramos la grabación, bueno. Uy, bueno, no